Hola Hola, Dani, profe, ¿cómo estás? bien, ¿cómo amaneciste? Muy bien, ¿y tú? Bien también. ¿Qué tal? ¿Llame allí? Sí, ya en Medellín. No me he bañado, tengo que estar ahorita, tengo que comenzar a correr después de que los presente, pero bueno. Se va bañando mientras escucha Aine. No. Pero bueno, sí, sí me puedo quedar así, pero no intervenir ni nada porque me tengo que bañar. Dani, ¿estás lista para hacerle preguntas a Einer y demás? Yo sé, No sé, yo este sé, tema, pero este tema es denso. O sea, yo ya escuché mm, esta charla, pero este tema es mm, denso. yo sé, yo sé y Einer es otro nivel. Entonces es heavy. Pero bueno, Sí. hay que ponerle cuidado y a él también se le pueden hacer preguntas humanas. Entonces, Ajá. si le hacen preguntas humanas, Humanas también. e Es que igual ojalá el público, ojalá lleguen, porque me preocupa la hora, que la gente no se levante hasta ahora, pero ojalá lleguen y haya quien también pues contribuya. Ujú. De pronto si Juan Camilo se puede conectar, él más o menos tiene los mismos aires. Juan Camilo Sánchez, vamos a ver. Sí, ¿Sí? de otro nivel, de Esto, otro mundo. esto creo que queda grabando en mi computador, Sí. entonces me toca cortarlo o decirle a Amanda que lo corte antes de subirlo, porque nos Ujú. metimos con mucho tiempo. Entonces yo le pregunto a ella si lo hago yo o ella, que no vaya a ser que yo vaya a destruir el video. Puede Mm. pasar, pero bueno, entonces te voy a poner como host. Listo. Listo. De todos modos, ponme como co-host por si algo, cualquier cosa. Yo me voy a estar bañando, pero por si algo. Listo. Ya te puse Ya Laura se fue a trabajar. temprano. ¿Y los gatos? ¿De Laura? Ajá. Diga, hola, yo soy Macarroni. Ah, yo, el famoso macarrón. Soy un amor, no me despego de los humanos. Y por acá está Bruni, detrás mío. Bruni, saluda. No está más dormido. Mm, Ravioli jugó toda la noche, entonces no sé dónde anda, pero casi no me deja dormir. Me saltaba encima. sí, Ravioli es el más inquieto. Sí, el mono. Uy, pero estos dos sí bien juiciosos. Bien, bien juiciosos. Una belleza, una belleza. Y este macarroni me recuerda mucho a Igor, aunque él es más dulce que Igor, igual es ujú, periodosísimo, pero macarroni tiene como ansiedad social, o sea, como que quiere mucho los humanos y tiene que andar donde está la gente, así. Solo que esta es una dulzura, pues, es súper suave, no te ataca, pero pues no es como el mío que es un loco. A ver, suelte. Hola, Einer, Hola, ¿qué más? ¿cómo estás? Hola, Amy, buenos Bien. días. Hola, Daniela. Hola, ¿cómo Muy están? bien, Bien. muy felices de tenerte aquí. Bueno, esperemos Sí. espero que no sea muy temprano. Ya yo también, porque yo sé que como es mi gente colombiana, que le cuesta y no se van a levantar a esta Sí, hora, pero esperemos. sí, es que puse esta hora porque tengo, bueno, tenía de hecho programado experimentos todo el día, entonces no, como nunca sé a qué horas termino, me preferí en la mañana, pero finalmente los de esta semana casi que la mitad se cancelaron, incluido el de Ah, hoy, entonces ya, hubiese podido empezar más tarde, pero pues ya había hecho claro, claro. No, igual lo que hacemos nosotros siempre es grabarlo, Einer. Entonces, al final del año, la gente que no pudo acceder a la tertulia puede acceder a través de la página mm, del Colne. Ajá. ah, Entonces les bueno, van quedando como cada una de las tertulias, ellos pueden repasar, pueden, entonces como para que puedan volver al método. Ujú. ok, bueno. Ok. Bueno, si no te preocupes. Allí lo único, Dani, es que vas a tener que estar pendiente de los micrófonos de todo el mundo. Para sí, pues si se abre alguno, pagar. Ujú. Porque no sé por Listo. qué me mandaron, ¿de acuerdas que siempre me habían estado mandando seminario web? Ujú. Esta vez me mandaron fue reunión de Zoom.
Entonces hay que estar pendiente si a alguien se le queda prendido, apagarlo, así. ¿Vale? Vale. Bueno. ¿Cuándo vienes, Einer? ¿Vienes en diciembre? No creo que vaya en diciembre. Tal vez el otro año, pero este año no veo como difícil. No, muy mal. Ay. Muy mal. Bueno, tienes que venir pronto. Sí, sí. Ok. O vos tienes que venir. Ay, pero es que de allá a Canadá, bueno, sí, podría ser Pues en verano. tu hermana todavía está en Estados Unidos. Sí, claro. Yo creo Ah, que yo voy a Estados Unidos en mitad de año. Entonces sería programar e ir en mitad de año. que es lo más bonito que es el verano. Sí, sería lo que me daría menos duro. Hola, Angélica, buenos días. Creo que Angélica no tiene micrófono. Bueno, buenos días, Marco. No, Buenos días, bienvenidos. muchas gracias. Bueno. Mira, a ver si puedes compartir pantalla, Einer. Oh, sí. Ensayo, no sé. Share screen. A ver. Ahí está bien, ¿o qué? ¿Sí? ¿Se ve? ¿Se comparte algo? Sí, ahí se está Sí, sí, se viendo. ve. Ujú. ¿Cómo es? Presentación. Dale enable editing. ¿Qué? Ajá. Y ya. Y abajo el simbolito de pantalla. Y ya. Hay una forma que sale como un puntero de mentiritas. Dale a la izquierda. ¿Qué crees? ¿El rojo? Sí, ¿O el cuál? rojo. Entonces a la izquierda, por Ah, acá ya, abajo. ya, punterito. Ah, ya también. Ujú. Ujú. Es. Mm. Mira, Einer. Oh, qué hermoso. ¿Cierto? Sí. También por aquí está Shakti, que no se quiso salir, anda por aquí. Ahorita debe ¿Sí? salir, sí. Está por acá atrás. Tan lindos que son. Bueno, Daniela, usted la dueña de la reunión, usted me dice cuánto esperamos. Buenos días, John Freddy. Bienvenido. Sí, profe, démosle 5 minutos. Listo.
Y ahorita vas para clase, imagino, Lina. Estoy en Medellín. Voy ¿Está a en dar, Medellín? voy a dar una conferencia en la Antioquia. Tengo que estar allá a las 9:30. La conferencia es a las 10. Y luego tengo una reunión de investigación con la profe del grupo de neurociencias de la Antioquia a las 2. Y ya, me toca estar la tarde allá todo el día y a las 4 conectarme para una reunión del Colne y así. Y porque es que estamos en el Congreso Latinoamericano de Epilepsia. Oh, qué interesante. Como estamos investigando ahorita en epilepsia, entonces mañana llega Efraín y los 2 estudiantes de de doctorado. Mañana comenzamos a asistir al Congreso. Ah, qué chévere. Mm. ¿Ustedes están trabajando ahorita epilepsia, una parte en Sí, epilepsia? ¿En sí, estamos tejido? analizando tejido de cirugía. Mm. Que está Shakti al lado mío. Tan lindo. Venga, a ver si la puedes ver. A ver, veo. Ay, sí, ahí está. Ay, qué ternura. Ay, no. Apegadísima también. Mm. Muy linda. Me llegó Zulma. Hola, Zulma. Buenos días. Hola Lina, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, aquí. Estaba intentando unirme a la otra reunión, a la del Meet. Ah, ya. Yo, ay, qué mal. Tanto link, sí. Sí. Y yo, no, pero ya aquí estoy. Ah, bueno, listo. Gracias por todo tu esfuerzo, Lina. Como siempre, tú súper activa y motivándonos a todos. Eso es maravilloso. No, gracias a ti por la confianza. No, y también a nuestro invitado, bienvenido. Muchas gracias. Sí. Ay, yo no sé si Ainer la conoce, pero Zulma es profesora de la Universidad Nacional y estuvo como presidenta del COLNE antes que yo, el año pasado y el antepasado. No, no la conozco. Sí, Qué bueno. que me ha apoyado en todo. Pero ¿cómo no me pueden ver? Yo no te veo Yo no te veo. cámara, la foto. Sí, cámara, no. Qué raro. Yo no me veo. Ahora sí te veo yo. ¿Sí? Yo no la veo, ya que tengo mal internet. Yo sí la puedo ver, aunque la imagen se congela de ratos. Ah, entonces sí, está como con internet inestable. Sí. Ujú. Bueno, no sé, voy a saludar. Buenos días para todas. Yo creo que Zulma está intentando hablar, pero no Sí, se No le me eso escucha. veo, como mejor dicho, tampoco yo. Ujú. O sea, pero Ahora en sí. teoría mi cámara está abierta. Es que tienes el internet inestable, entonces se te escucha entrecortado el discurso. Ujú. No, en teoría, la Lina, y aquí voy a cerrar para que se quede. Bueno, de todos modos sabemos que estás ahí. Bueno, buenos días a todas y a todos. Estamos en un evento más del Colegio Colombiano de Neurociencias con nuestra cuarta tertulia del año.
y en este momento compartiendo con un invitado muy especial. Estamos con Einer Muñoz Pino, quien está conectado con nosotros desde Canadá, quien es de la ciudad de Cali, estuvo con nosotros compartiendo parte de su proceso de formación en neurociencias hace ya varios años. Y bueno, ahora está en Canadá y va a compartir con nosotros el día de hoy. Yo estoy muy contenta de que él esté aquí. Esta conferencia que vamos a observar es algo que para mí es especial porque es a través del análisis de un método de investigación, generar un ejercicio de reflexión sobre realmente cuál es el alcance de lo que hacemos en ciencia y cómo debemos favorecer siempre esa postura crítica frente a lo que nosotros mismos hacemos, ¿cierto? Para garantizar la reproducibilidad, la veracidad de los datos y un análisis más sopesado con lo que son los alcances de la tecnología y también lo que sabemos de nuestros propios métodos, qué cosas podemos estar interpretando de manera inadecuada o poco profunda. O estamos dando por hecho algo que quizás pues deba analizarse con mayor rigor. Entonces, pues, no, bienvenido Einer, siempre es un gusto y con mucho cariño pues te recibimos y Daniela va a hacer como una presentación formal de ti. Daniela es la líder de la jornada, entonces pues ya todo queda en manos de ella y ella te va a orientar toda la mañana. Bienvenido. Gracias, profe. Listo. Bueno, buenos días para todos. Como ya les ha mencionado la profesora Lina, el día de hoy estamos haciendo nuestra cuarta tertulia metodológica del año. Específicamente quisimos titularla así, reflexionando sobre nuestros métodos de investigación. Les presento entonces a Einer Muñoz Pino. Él viene del CERVO, que es el Brain Research Center en Canadá. Como ya les había mencionado la profesora Lina, pues él es de acá de Cali, estuvo con nosotros en el grupo de investigación del Centro de Estudios Cerebrales y bueno, para nosotros siempre es un honor poderlo tener acá. Muchísimas gracias, Einer, por aceptar la invitación. Gracias a ti, Daniela. Bueno, entonces yo creo que voy a empezar la presentación. La presentación está en inglés, pero espero que no, es muy pocas palabras, entonces creo que no va a haber ningún inconveniente. El título en inglés es un poquito diferente al de español. En español yo agregué la palabra inestabilidad aparente, que es más preciso porque realmente no sabemos a este punto, luego se nos va contestando, pero no sabemos si la inestabilidad de la proteína o la inestabilidad está relacionada con otros elementos moleculares diferentes a la proteína. Yo voy a empezar con la primera diapositiva explicando un poco de qué se trata esta presentación. La presentación, como ya lo dijo Lina, digamos que la motivación de esta presentación fue un poco exaltar o resaltar el hecho de que debemos ser conscientes siempre de que el conocimiento de las herramientas que usamos en investigación es fundamental para la investigación misma. Mi punto de vista personal, y yo esperaría que compartiera el punto de vista con mucha gente, es que si realmente no conocemos las herramientas que usamos o no tratamos de conocerlas, es muy difícil acotar las conclusiones de nuestras investigaciones. Hasta qué punto podemos llegar, hasta qué punto no podemos llegar, todo depende de la resolución de la herramienta. Por supuesto, no es fácil conocer esa resolución, no es fácil conocer las herramientas. Existe teoría, pero en general las teorías son incompletas. Y esto hago referencia no solo a herramientas biomoleculares, sino a todas las herramientas que usamos en investigación, incluido herramientas de análisis, análisis estadístico, matemático, computacional. Siempre debemos tener presentes las limitaciones, tratar de conocer las limitaciones. Eso creo que es fundamental en investigación. Entonces la presentación es simplemente con un caso muy particular, es como una historia de
en un punto, después de la introducción, los voy a guiar como paso a paso la historia de cómo, cómo a mí me interesa un poco conocer más las herramientas que uso y por qué debe ser importante. Una nota aclaratoria es que la presentación desafortunadamente no es una introducción a ninguna técnica en particular. A pesar de que en la introducción menciono características de las técnicas, yo realmente no expongo técnicas, no explico ninguna técnica como tal. Entonces, si en algún momento de la introducción se sienten un poco perdidos porque pues, la técnica es nueva, lo importante es mantener en mente que la parte interesante es después de la introducción, que son los datos como tal. La información sobre las técnicas las pueden encontrar pues hay mucha documentación en línea, muy buena documentación, y si quieren profundizar al respecto. Bueno, como la presentación se trata de fluorescencia, lo primero que voy a hacer es explicar un poco de qué trata el fenómeno de la fluorescencia. Entonces, en este diagrama que es bastante didáctico y bastante útil, lo que se representa con las líneas horizontales son niveles energéticos y existe un nivel que no sé en español cómo lo llaman, pero es ground, el nivel ground, el estado ground. El estado ground es el estado de más baja energía de la molécula, el estado más estable. Cuando la molécula se excita, pues hay otros estados de más alta energía, el singlet 1, singlet 2 y así. Otro estado se llama el triplet 1, también triplet 2 y de esa manera. Entonces, en el estado bajo, lo que ocurre en el fenómeno de la fluorescencia es que hay un electrón en este estado energético ground. El electrón puede absorber energía de un fotón que se esquematiza aquí con esta línea azul. Entonces la energía hace que el electrón sea promovido en un estado de mayor energía, en un estado singlet, puede ser 1 o 2. En estos estados energéticos de alta energía, hay parte de esa energía que se disipa en algo que se conoce relajación vibracional. Y lo que ocurre es que cuando los electrones son promovidos, la molécula, por lo general, debe reorientarse un poco espacialmente para acomodarse al nuevo nivel energético. Entonces, parte de esa energía se usa en esa relajación que se conoce como vibracional. Entonces, el electrón pierde un poco de energía y finalmente, cuando está en un estado bajo del nivel excitado, él puede volver al estado o relajarse completamente al estado ground emitiendo un fotón. Como la energía o la distancia desde el estado más bajo excitado al estado ground es pequeño que la distancia inicial de excitación, de la longitud de onda del fotón que se emite es más larga. Entonces a este fenómeno se le llama fluorescencia. Hay un fenómeno relacionado que se llama fosforescencia. Y lo que ocurre en ese fenómeno es que cuando el electrón se está relajando vibracionalmente, el electrón se puede solapar con otros niveles de energía. Hay solapamiento entre los niveles de energía, entonces de manera muy suave, él puede pasar a otros estados energéticos, como el estado triplet, y a este fenómeno se le conoce como intersystem crossing. Perdón, no sé en español el término, pero supongo que es cruzado de intersistemas. Y de esa manera pasa a otro estado diferente energético. Este estado es muy particular y muy importante para quienes hacemos fluorescencia, porque es un estado de larga duración. Si ustedes ven aquí, están como el orden temporal de cada estado de la fluorescencia es del orden de nanosegundos, pero cuando se encuentra en el triple state es un estado de más de microsegundos. Entonces es un estado de larga duración, y si uno está interesado en la fluorescencia es como perder el electrón por un periodo de tiempo donde no va a florecer, y entonces por eso a estos estados también se les conoce como dark
o estados oscuros. Finalmente, con bastante tiempo, bastante en términos moleculares, me refiero a más de microsegundos, tal vez incluso segundos, minutos, el electrón puede caer de nuevo, relajarse del ground state, del triplet state. Ahora, lo importante a considerar aquí es que en los estados excitados, las moléculas siempre son mucho más reactivas que en el estado ground. Por ejemplo, una de esas reacciones que ocurren es el isomerismo en los estados excitados. Un ejemplo básico es la rotación alrededor de un enlace de carbono doble. En el estado, cuando el electrón es excitado de este enlace doble, el electrón pasa a un orbital donde hay una interferencia destructiva entre los lóbulos de los orbitales P, y la barrera energética para rotar es muy baja comparada con la barrera energética en el estado ground, donde hay interferencia constructiva. Entonces, la vibración relacional es suficiente para que el enlace se rote, y cuando el electrón vuelve al estado ground, hubo una rotación alrededor del enlace doble y se crea el isómero. Por supuesto, cuando el electrón está en estado excitado, temporalmente el enlace doble se pierde, por eso es posible la rotación. Ese es un ejemplo del tipo de procesos que ocurren en los estados excitados. Aquí tengo 3 de esos procesos en particulares que son muy importantes en la microscopía de fluorescencia: es el bleaching, quenching y blinking. Bleaching es la destrucción de las propiedades espectrales de la molécula, producto de reacciones, sobre todo en el estado triplet. Este estado es demasiado reactivo, se generan radicales libres, especies reactivas de oxígeno que finalmente destruyen la molécula, o al menos sus propiedades. Otro fenómeno es quenching. Quenching es simplemente el acortamiento de la vida del electrón en estos estados como consecuencia de la interacción o de la transferencia de energía con algún agente externo a la molécula. Entonces, por ejemplo, si el electrón está en el estado C1 y el simple solvente con simple agua, aparte de esta energía, exactamente esta energía de salto, se puede transferir a las moléculas de agua. Entonces el electrón vuelve al estado ground. En este caso no hay emisión de fotones porque la energía se transformó. Puede ser en calor, puede ser en energía cinética. Entonces eso es quenching. Y blinking es, en términos generales, cuando uno pierde propiedades espectrales transitoriamente porque se generan especies intermedias por toda la reactividad que hay en estos estados excitados, especies intermedias en donde estas especies no emiten fotones por algún periodo de tiempo, pero cuando se vuelve el ciclo de excitación, la especie no se genera, porque básicamente es un proceso estocástico, y se emiten fotones. Entonces se pierde temporalmente la fluorescencia y luego se recupera otra vez temporalmente. Ese fenómeno es blink. Ahora voy con un ejemplo particular, que es la proteína verde fluorescente, explicar un poco más qué pasa en los estados excitados. Este ejemplo particular es muy pertinente porque GCAM, que es de lo que trata la presentación, es un indicador de calcio y está basado en la proteína verde fosforescente. Entonces, en la proteína verde fosforescente, el cromóforo, que es la molécula que absorbe y emite luz, se encuentra básicamente en 2 formas: una forma neutral y una forma aniónica. Cuando se excita con luz, cuando la molécula absorbe el fotón, lo que ocurre es que hay una transferencia de protón desde este anillito aquí a este glutamato acá. Entonces se genera transitoriamente una forma
aniónica. Y es esta forma aniónica la que se relaja al estado Brown emitiendo fotones, principalmente. Hay una forma menor, que es otra forma aniónica, que también emite, pero digamos que la mayoría de la forma es la forma neutral, en GFP, en wild-type GFP. Hay un fenómeno de fotoconversión. Si uno ilumina, lo que se muestra aquí en este cuadro amarillo, si uno ilumina por suficiente tiempo la proteína, en este caso de situación de 400 nanómetros, que es más o menos ultravioleta, si uno ilumina con suficiente tiempo, lo que se ve es que después la fluorescencia que se emite cuando ya se excita con luz visible es mucho mayor. Es mucho mayor. La luz visible excita principalmente la forma aniónica. La luz ultravioleta, la forma neutral. Entonces lo que está ocurriendo aquí es un fenómeno de fotoconversión donde al excitar con suficiente tiempo la molécula, ella pues debido al tiempo a la exposición prolongada, la probabilidad de conversión a la forma aniónica incrementa. Entonces hay un shift, un desplazamiento del balance entre las dos formas, de la forma neutral hacia la forma aniónica. Entonces se ve resumida aquí en el espectro de absorbancia de la luz. Normalmente GFP absorbe más en la forma neutral, porque hay más elementos en esta forma, pero después de la exposición prolongada absorbe más en la forma aniónica. Entonces esto se conoce como fotoconversión. Y está relacionado de nuevo porque en los estados excitados es mucho más reactiva la molécula. En este caso, si ustedes ven lo que está ocurriendo en el estado excitado, es que la molécula está adquiriendo como un carácter oxidante. Entonces ella puede tomar electrones del ambiente. Digamos que cualitativamente se explica esto porque si se está en un estado excitado, cuando los electrones se promueven fuera de los enlaces, por supuesto los electrones en el enlace pues ya no quedan apareados, hay menos electrones, entonces en general la afinidad electrónica va a incrementarse. Si la excitación es a niveles energéticos mucho más elevados, pues la afinidad electrónica se incrementa muchísimo más y el potencial oxidante es muchísimo más fuerte, en ese caso para la molécula. Otro ejemplo es específicamente el fenómeno de photobleaching. Yo hago mucho énfasis en el fenómeno de photobleaching porque es uno de las limitantes más grandes de la microscopía de fluorescencia. Pues uno no quiere perder la molécula, y con photobleaching es una pérdida por definición irreversible de la molécula. Entonces, dos procesos que se conocen relativamente bien de photobleaching de GFP son voy a poner los dos brevemente. El primero es la decarboxilación oxidativa. Entonces, en el estado excitado del cromóforo, como les dije, el actúa, tiene un comportamiento más oxidante. Hay una transferencia de electrón desde este glutamato. Esa transferencia de electrón genera un radical libre, por supuesto bastante inestable, y la decarboxilación del glutamato. Después de esto hay una transferencia de vuelta de electrón más un protón, y finalmente el cromóforo queda cargado, es una forma aniónica, pero inactiva. Las propiedades espectrales han sido aniquiladas. La razón de ello es porque este glutamato es bastante importante en el proceso de relajación con radiación. El modelo que se maneja es que el glutamato aumenta mucho la rigidez del cromóforo. Entonces, cuando se está en el estado activado y se va hacia la relajación, esa relajación vibracional se reduce. La probabilidad de la relajación vibracional se reduce porque la rigidez ha aumentado.
Entonces el fluóroforo emite luz. Pero sin esto, pues básicamente ese fenómeno no ocurre, y sin ese glutamato tampoco pues ocurre la transferencia de protones en estado excitado, ocurre normalmente y es necesaria para mantener las propiedades espectrales. Otro mecanismo de photobleaching es la generación de oxígeno singlet. Esto ocurre sobre todo principalmente en el estado triplet energético. Este es un esquema donde P es la molécula que florece, el fluoróforo. Entonces, el esquema simplemente dice que está en el estado ground, después pasa al estado excitado 1, después de absorber un fotón, después debido al mecanismo de intersystem crossing, pasa al estado triplet. En el estado triplet, esa energía, ese nivel energético, hay una transferencia de esa energía con el oxígeno molecular. Entonces el oxígeno molecular, el oxígeno normalmente está en el estado triplet, pasa a un estado singlet. El estado singlet es un estado, el oxígeno tiene unas capacidades oxidativas muy poderosas. Entonces es una especie reactiva de oxígeno. Y el oxígeno singlet destruye el cromóforo, también destruye las propiedades espectrales del cromóforo. Ahora, algo que es incluso más importante que la destrucción del cromóforo es, por supuesto, la fototoxicidad. No solamente se va a destruir el cromóforo, sino que la probabilidad de dañar el sistema biológico es muy grande. Entonces, estos niveles triplet o dark state son muy problemáticos para la salud del sistema biológico y para la integridad de la molécula. Y nosotros siempre tratamos en lo posible de evitar estos estados, triplet state. Voy a describir un poco ahora el sensor que usamos, el sensor de calcio, GCAM. Calcio es una molécula que está involucrada virtualmente en todos los procesos fisiológicos, sumamente importante en la señalización celular. ¿Cómo ocurrió esto? Es bastante interesante. Hay algunas teorías, pero el hecho es que es una molécula también bastante difícil de controlar a nivel fisiológico. Entonces, es muy susceptible, o digamos los sistemas de señalización donde calcio está involucrado, que son, como dije antes, virtualmente todos, son muy susceptibles de cambios en el control de la molécula. Entonces, en niveles fisiológicos es supremamente importante saber qué pasa con el calcio. A razón de eso se desarrollaron muchos indicadores de calcio para tener una idea de qué es lo que está pasando en la célula. Yo uso varios, entre ellos GCAM. La ventaja de GCAM es que como tenemos el código, introducimos ese código genético en la célula y lo podemos expresar en las células que queramos, ¿no? Subpoblaciones que queramos. Entonces así hacemos como la disección en el estudio de calcio entre diferentes poblaciones. GCAM está basado en la proteína verde fluorescente, que aquí se representa esquemáticamente con este cilindro. Hay unas modificaciones a la proteína. De las principales modificaciones es que normalmente los terminales de la proteína están arriba hay un beta barrel. Las terminales normalmente están en la parte, digamos, superior de la proteína. Lo que se ha hecho con GCAM es que esas terminales se han unido. Hay un pequeño péptido, un linker, se unen y se abre la proteína. Se le hacen nuevos terminales como la parte media del barrel. Y a esos nuevos terminales se le adaptan otras proteínas, en este caso calmodulina y un péptido
que es reconocido por calmodulina cuando está unida a calcio. Entonces, lo que se pretende hacer con estas modificaciones es que cuando haya calcio ocurra un cambio conformacional en la proteína que altere las propiedades espectrales de GFP. Ahora, ¿por qué se hizo esto? ¿Por qué se cierra arriba y se abre en el medio del barril? Porque igual se pueden poner estas calmodulina o cualquier efector en los otros terminales. Lo que pasa es que estos terminales están en general más alejados del cromóforo. El cromóforo está en la mitad, está bien protegido, en la mitad del barro hay un alfa hélix que atraviesa el barro y el cromóforo está en la mitad. Entonces, si uno usara el GFP normal y solo le pusiera los efectores en las terminales normales, digamos que los cambios estructurales no afectarían tanto el cromóforo. Entonces, lo que se hizo es abrirlo muy cerca al cromóforo, la proteína, y poner los efectores ahí para que cualquier cambio estructural afecte el ambiente molecular del cromóforo. Entonces, básicamente cuando no hay calcio, la emisión de la proteína es baja, de GFP es bajo, y cuando hay calcio, florece bastante. Aquí en estos cuadros espectrales tengo las propiedades de GCAM. En este caso hay varios GCAM. Cada GCAM es como se hace un conjunto de mutaciones a la proteína verde fluorescencia y a la proteína verde fluorescente y a los otros elementos unidos a ella para cambiar propiedades espectrales o propiedades cinéticas. Yo uso GCAM-F, que es rápido, porque tiene unas características rápidas cinéticas, pero en este caso esta descripción es para GCAM-M, 6M en medio. Sin embargo, en términos generales, aplica también para GCAM-C, para cualquier GCAM, de hecho, en términos generales y cualitativos. Lo que vemos con GCAM es que cuando no hay calcio, también predomina una absorción de una forma neutral de la proteína. Entonces, la luz es absorbida bastante por la forma neutral y muy poca por la aniónica. Es porque hay mucha más proteína que no está cargada. Cuando hay calcio presente, hay un shift. Entonces ahora la absorción ocurre más en el grupo aniónico que en el grupo neutral. Algo muy interesante es que incluso cuando no hay calcio, que la absorción es tan grande en el grupo neutral, la excitación es prácticamente nula. Y cuando hay calcio, la excitación solamente ocurre en el grupo aniónico. Entonces, la excitación aquí es nula porque dentro de los mejoramientos que se hacen a GFP hay una mutación que modifica ese glutamato, del cual hablamos ahora de carboxilación. Entonces, modifica la posición del glutamato y la transferencia de protón que es necesaria para la emisión de fotones en el estado neutral no puede ocurrir. Entonces, por eso no se emite ninguna fluorescencia o es muy baja. Eso es, por supuesto, muy bueno para el diseño del indicador de calcio, porque si queremos conocer los cambios de calcio, nos interesa solamente que emita cuando esos cambios ocurren, cuando hay un incremento en el calcio. Entonces, en términos generales, el funcionamiento de GCAM es que el calcio induce un shift entre la forma neutral y aniónica, o un desbalance entre estas formas, orientado hacia la forma aniónica. Ahora voy a hablar un poquitico de la microscopía de dos fotones. En los diagramas energéticos que mostré al comienzo, siempre hablaba yo de un fotón, se absorbe un fotón. La diferencia es que yo puedo mandar dos fotones en lugar de un solo fotón. En este caso, cada fotón contiene una energía que es la mitad
de lo que sería un solo fotón, si quiero excitar con un solo fotón. Pero como los mando suficientemente cercanos uno del otro, ellos actúan como si fueran un solo fotón y produce la excitación al estado energético más elevado y de nuevo los procesos que expliqué al comienzo. ¿Cuál es la ventaja de enviar dos fotones en lugar de uno? Pues que los dos fotones, como tienen menos energía, los procesos de scattering y de absorción en los tejidos son mucho más atenuados que cuando se envía un solo fotón. Entonces, eso está ilustrado en este diagrama. El color rojo, pues, de menor energía que el color verde que está aquí, por ejemplo. Entonces, hay mucho menos scattering y en términos prácticos, eso es lo que conlleva es que podemos hacer imagen mucho más profundo en el tejido. Además de eso, las propiedades de seccionamiento óptica son muy buenas, debido a que se necesitan dos fotones en lugar de uno. El proceso de absorción es un proceso no lineal. Entonces depende del cuadrado de la intensidad de la luz. Eso significa que para que haya absorción, tiene que haber una intensidad de luz o un flujo de fotones muy elevado. Y eso solo ocurre en el punto focal. Entonces, básicamente, en microscopía de dos fotones, solo ese punto focal es excitado. Los otros puntos del tejido no se excitan. Eso no ocurre, por ejemplo, con la microscopía de un solo fotón, donde se excita básicamente todo, aunque por supuesto en el focal hay la excitación mayor. Como aquí solo hay un punto de excitación, la resolución es bastante elevada, el seccionamiento óptico es bastante elevado comparado con otros tipos de microscopía. Por supuesto hay mejoramientos técnicos en la otra microscopía para también obtener un seccionamiento óptico bueno, como el uso de pinholes, por ejemplo. Pero entonces la ventaja es principalmente que pues, podemos ver mucho más adentro del tejido. Algunas personas aseguran que otra ventaja grande de la microscopía de dos fotones es la reducción de la fototoxicidad y el photobleaching. Y en ciertos sentidos es verdad, se reduce simplemente porque al solo tener excitación en el punto focal, pues evitamos todos esos fenómenos destructivos en otros puntos del tejido, lo que no ocurre en la otra microscopía. Entonces, en ese sentido, sí, se reduce. Sin embargo, hay que ser muy conscientes de que en el punto focal, de hecho, los fenómenos destructivos pueden ser incluso mayores o mucho mayores que en la otra microscopía. Yo dentro de la microscopía de dos fotones, pues hay muchas variedades. A mí me interesa particularmente una que se llama la de acceso aleatorio. La de acceso aleatorio se refiere a que si tenemos un tejido, como en este ejemplo, en el tejido hay una célula y queremos hacer imagen de la célula, lo que yo puedo hacer con esta microscopía es seleccionar puntos aleatoriamente, cualquier punto, y entonces voy a hacer imagen solo en esos puntos. No me interesa nada más del otro tejido, de las otras partes del tejido, solo me interesa esos puntos. Eso es acceso aleatorio. Normalmente en la microscopía se hace una imagen, un raster, donde se escanea todo el campo de vista o una subsección del campo de vista. Pero como ustedes podrán imaginar, pues si hay elementos donde uno no está interesado, pues es una pérdida de tiempo y de energía. Entonces aquí evitamos eso y vamos directamente a los puntos de interés. ¿Eso qué es lo que hace? Que la principal característica es que tenemos una resolución temporal muy alta. Entonces tenemos imagen de calcio con una altísima resolución temporal y eso se logra también principalmente porque cuando nos queremos mover de un punto a otro en esta microscopía, no importa la distancia, siempre gastamos el mismo tiempo.
En el microscopio particular que yo uso, por ejemplo, yo gasto 9.6 microsegundos en irme de cualquier punto. No importa si estoy aquí y quiero irme a la otra esquina, o si estoy aquí y quiero irme justo al lado, gasto el mismo tiempo. Entonces, el tiempo es independiente del pathway. Entonces, puedo adquirir, como el tiempo es tan corto, puedo adquirir unas tasas de muestreo muy elevadas. Voy a un poco los principios de cómo se llega a esto. Voy a exponerlo, pues, espero muy brevemente. Aquí tenemos la transmisión de una onda acústica en un medio. Estoy introduciendo ondas acústicas porque en la microscopía de acceso aleatorio, lo que yo uso para controlar el láser son estas ondas acústicas para moverlo. En la microscopía tradicional se usan espejos. Por eso también son lentas, aunque hay técnicas de mejoramiento, pero en general son lentas es porque el espejo es un elemento mecánico con inercias mecánicas. Es difícil moverlo, o tiene un límite pues para la velocidad en la que se puede mover. Si yo paso una onda acústica en un medio, lo que ocurre es que ahí se van a generar regiones de lo que se conoce como rarefacción y regiones de compresión del medio, las moléculas del medio. Entonces, la compresión, las moléculas están más junticas; en rarefacción, las moléculas están un poco más aisladas unas de otras. Y eso es lo que está cambiando, es el índice de refracción del medio. Es una propiedad óptica. Entonces, yo puedo cambiar las propiedades ópticas del medio con una onda acústica. Ese fenómeno lo aprovecho para manejar el láser. Cuando pasa una onda, voy a explicar un poco el fenómeno de difracción. Cuando pasa un rayo por una barrera que tiene algunos hoyitos pequeñitos donde puede pasar la luz. Lo que ocurre es que hay cambio en la orientación del patrón del frente de onda. Entonces, después de la barrera hay una interferencia de la luz, una interferencia constructiva y destructiva. Los puntos donde hay interferencia constructiva son los puntos de difracción de la luz, se conocen como órdenes de difracción. Entonces, en esos puntos, básicamente voy a ver luz después de la barrera. Entonces, ahí es orden 0, pues con la misma orientación de la luz incidente, y hay otros con diferentes ángulos. Entonces, este fenómeno es el fenómeno de difracción. Nosotros usamos, lo que queremos usar en la microscopía de acceso aleatorio es básicamente crear una barrera de difracción, pero con luz. Entonces usamos un cristal, yo introduzco la onda acústica. La onda acústica, pues como me cambia el índice de refracción de manera periódica, esto se comporta como esa barrera de difracción, como el ejemplo que les mostré anteriormente. Entonces, cuando llega la luz se va a difractar de diferentes órdenes. Ahora, yo uso esto en una configuración tal que la eficiencia en la difracción es muchísimo más grande solo en el primer orden. Casi que en los demás órdenes no tengo luz. Entonces la tengo solo en el primer orden. También tengo un poco en el orden 0, pero esa luz yo no la necesito, la descarto. Uso solo la de primer orden. Si la configuración espacial es tal que yo, no importa ahora tanto esto de las ecuaciones, pero es tal que yo mantengo una relación entre la onda incidente y la onda que sale, yo puedo controlar entonces ese ángulo. O sea, puedo controlar dónde ocurre el primer orden de difracción. ¿Cómo lo controlo? Básicamente porque el ángulo de difracción depende directamente de la frecuencia acústica que yo estoy introduciendo. Entonces, en el cristal, cuando yo varío la frecuencia acústica, yo muevo el láser. Básicamente eso es lo que está ocurriendo. Y este es el núcleo de la técnica de acceso aleatorio de microscopía de 2 fotones. Es simplemente variar la frecuencia de una onda acústica para mover el láser al punto que yo desee. Hay algo importante en ese ángulo de variación,
y es que también depende directamente de la longitud de onda de la luz, que es esta que está representada aquí, con este símbolo de letra griega. Eso es bastante problemático y de hecho ha sido la principal razón por lo cual las implementaciones de microscopía de acceso aleatorio ha sido tan difícil. Puedo hablar un poquito más de eso adelante, pero básicamente eso tiene que ver con los fenómenos de dispersión de la luz. Entonces es bastante problemático tener tanta dispersión en el microscopio. Si yo al cristal no le introduzco una onda acústica estacionaria, sino que una onda acústica que cambie con el tiempo, cuya frecuencia esté cambiando con el tiempo o no estacionaria, pues lo que yo hago es, en ese caso, es que diferentes componentes de la luz, si una luz pega en esta parte del cristal, se va a deflectar hacia un ángulo, en esta es un ángulo diferente, en esta un ángulo diferente. Entonces, diferentes componentes del rayo de luz van a ser deflectados a diferentes ángulos, simplemente porque en esta parte del cristal hay una frecuencia, en esta hay otra, en esta hay otra, y en esta hay otra. Pues lo que yo estoy haciendo realmente es jugando con el frente de onda que emerge del cristal. Entonces yo puedo crear frentes de ondas a convenio, lo que yo quiera crear. Entonces el cristal se convierte como en un moldeador de frentes de onda. ¿Por qué es importante esto? Pues porque yo cambiando el frente de onda, lo que puedo hacer es, por ejemplo, enfocar y desenfocar o mover el punto focal. Eso es bastante interesante porque si yo estoy escaneando un punto en particular y luego lo enfoco y lo desenfoco y sigo escaneando ese punto, o en este caso el punto se va a convertir en un volumen. Entonces puedo hacer imagen volumétrica en lugar de solo hacer imagen en un solo plano. Y eso está esquematizado en este diagrama cuando yo modulo la onda acústica con una onda cuya longitud de onda es mucho más grande que la longitud del cristal. Lo que hago es que muevo los frentes de onda. Si ustedes ven, estoy alterando los ángulos de los frentes de onda. Estoy enfocando y desenfocando en la muestra y creando este patrón de escaneo. En los datos que voy a mostrar, yo utilizo esta técnica en particular porque puedo hacer entonces imagen volumétrica. El principal problema de la técnica, como había dicho, es que por supuesto el cristal, y de hecho por eso lo usamos, que es bastante dispersivo, pero en microscopía la dispersión no es buena, porque si el láser se dispersa, básicamente la eficiencia en la excitación de las moléculas disminuye, y además de eso la resolución se ve bastante comprometida. Entonces en el dibujo se ve como sistema dispersivo, está la luz de entrada y como la luz de salida es muchísimo más amplia. Entonces esto debe ser definitivamente compensado. Hay muchas maneras, muchos intentos de compensarlo. En el sistema que yo uso en particular, bueno, aquí quiero mostrar por qué hay daño en la resolución, y es simplemente porque los láseres que se usan en dos fotones, pues no tienen una sola longitud de onda. Uno trabaja con una longitud de onda, un color, digamos, en un láser rojo, pero el láser realmente es un conjunto de colores. Por razones técnicas no puedo tener un solo color, tengo varios colores. Entonces, como tengo varios colores, la deflexión depende también de la longitud de onda, o sea, del color. Entonces, diferentes colores van a ser deflectados a diferentes ángulos, como se muestra esquemáticamente aquí. Y finalmente, la point spread function total, que es la suma de todas estas deflexiones, pues es elongada. Eso me daña la resolución y la eficiencia de excitación. Por supuesto, si el ancho
el ancho de banda es mucho más grande, pues el problema es mucho mayor cuando el ancho de banda del láser es más corto. En el sistema particular que yo uso, la dispersión cromática la compenso simplemente de una forma bastante elegante, simplemente usando otro cristal antes del principal, del cristal de escaneo. Entonces, conceptualmente lo que queremos hacer es implementar una función inversa de la de escaneo para compensar la dispersión y se logra bastante bien. Esta es una dispersión espacial, los puntos ya no están elongados y esta es como mejora la dispersión temporal. Básicamente, si yo no usara la compensación, los pulsos de láser van a durar más tiempo. Cuando uso la compensación, los pulsos de láser vuelven otra vez a disminuir el tiempo. Entonces estoy de nuevo volviendo como o eliminando la parte de dispersión. Bueno, hasta ahí era la parte introductoria. Era como para tener una idea muy general de qué es lo que yo uso. Ahora sí voy a explicar ya los métodos para esta charla, para las observaciones que quiero compartir con ustedes. Lo que yo hago es, yo voy a hacer imagen de calcio en aferentes primarias. Yo estoy particularmente interesado en nociceptores, entonces yo uso un ratón que expresa la recombinasa CRE bajo el promotor de TRPV1. TRPV1 es una proteína que está expresada principalmente en nociceptores. Entonces, si luego introduzco un virus, donde está el indicador de calcio, cuya expresión es dependiente de CRE, pues voy a obtener la expresión de ese virus solo en esta subpoblación, donde hay una fuerte actividad de promotor de TRPV1. Y en términos prácticos, pues voy a trabajar o voy a hacer imágenes básicamente en nociceptores o en fibras que son putativamente nociceptores. Yo trabajo entonces con tejidos, yo hago tajadas agudas de médula y uso estimulación eléctrica y hago la imagen de las fibras, de los axones. Entonces así puedo saber qué es lo que está pasando con el calcio en esos axones. Este es un ejemplo en particular. Yo uso la proteína mROBI2, que es una proteína fluorescente roja, para reconocimiento morfológico. Aquí tenemos axones. Si yo me centro, yo me puedo centrar en cualquier punto. Yo me centro en la varicosidad que vemos aquí del axón. Y aquí vemos un ejemplo de la actividad de calcio en ese axón. En este caso, esta actividad es espontánea, esto no estoy estimulando el tejido. Y aquí yo hago uso de esta técnica que es imagen volumétrica, donde yo básicamente estoy enfocando y desenfocando el láser para adquirir la señal de todo el volumen alrededor de la varicosidad. ¿Cuál es la ventaja de esta técnica? ¿Y cuál es la razón principal por la que la uso? Es porque esta técnica es provee una fotoestabilidad bastante elevada. Si vemos aquí hay un registro de 700 segundos. En los 700 segundos aquí hay dos registros más y un último registro más. Si ustedes ven en todo este tiempo de imagen, que son, no sé, ¿cuántos minutos? Bueno, como 300, perdón, ahora no, pero hay varios minutos bastantes de imagen.
En todo este tiempo de registro, la fluorescencia ha decaído mínimamente. O sea, el bleaching es mínimo. Entonces es bastante fotoestable. Y no solamente eso, sino que creemos que los daños en las estructuras se minimizan bastante. Hay actividad espontánea. La actividad espontánea después de todo este tiempo de registro se mantiene. Los transitorios, las propiedades cinéticas, los tamaños transitorios se mantienen. Lo que indica que la fibra sigue siendo saludable después de todo este tiempo de imagen continua. Entonces, la principal ventaja es que es bastante, provee una fotoestabilidad bastante elevada. Alguien puede decir, pero esto es GCAM. Como les mostré en los diagramas espectrales, GCAM básicamente no absorbe en la forma neutra cuando no hay calcio, entonces no hay ningún problema de photobleaching porque no hay estados excitados, no hay triple state, entonces igual GCAM es bastante fotoestable. Entonces, para comprobar realmente la estabilidad, uso un Rovi2 y vemos que en la fluorescencia que adquiero usando imagen volumétrica sigue siendo estable cuando cambio a imagen no volumétrica, simplemente un punto. Hay un bleaching bastante pronunciado. Estas imágenes han sido normalizadas para a un mismo flujo de fotones para poderlas comparar. Entonces, definitivamente la imagen volumétrica nos suministra una estabilidad muy, muy grande, lo cual es bastante importante, especialmente cuando uno quiere hacer imagen de calcio por prolongado tiempo. Por ejemplo, si uno está interesado en la actividad espontánea. Voy a empezar ahora sí ya con los datos, mostrarle un poco de qué se trata esto de la inestabilidad. En un experimento típico lo que hago es selecciono una fibra, un axón, como este que está aquí. Selecciono mis puntos de interés donde voy a hacer el escaneo, la imagen de calcio, que están todos encima del axón. Y entonces estimulo eléctricamente. Cuando se estimula eléctricamente, pues hay una respuesta, hay unos transitorios de calcio que vemos aquí. Este es el número, solo para indicar pues, a cuál región de interés corresponde. Entonces, hay unas respuestas de calcio. Uno puede ver que si aquí hay 300 segundos de imagen continua, o sea, 5 minutos, uno puede ver que en algunos casos, como vemos aquí en el punto 1, 9, 17, solo por tomar algunos ejemplos, la amplitud de estos transitorios en respuesta a la estimulación eléctrica es estable, o sea, las respuestas son bastante estables. Yo estoy estimulando una vez cada 10 segundos. La respuesta es bastante estable. Sin embargo, hay otros puntos donde la respuesta no es estable. Algo pasa con la amplitud, como por ejemplo el punto 2 y el 3. Ustedes ven, empieza a un cierto tamaño y luego la amplitud de la respuesta crece. En el punto 3 es lo contrario, es un cierto tamaño y luego la amplitud empieza a disminuir. Yo tomo esos puntos donde la amplitud no es constante y trato de modelar esos cambios. En este caso, ajusto exponenciales sencillas. Entonces veo que efectivamente algo está pasando en algunos puntos, pero no en otros. Entonces aquí hay unos ejemplos, en algunos, como dije, aumenta la amplitud de la señal de calcio, pero en otros disminuye. Cuando uno observa esto, inmediatamente uno trata de hacer correlaciones fisiológicas. ¿Qué puede estar pasando en el sistema? ¿Es una actividad, es una respuesta dependiente de la actividad? Entonces
uno puede generar un conjunto de hipótesis de por qué puede estar pasando esto y diseñar experimentos para probar esas hipótesis, porque es interesante que en unos puntos hayan cambios, pero en otros no, usando una frecuencia baja de estimulación, que es 0.1 Hz o un estímulo cada 10 segundos. Entonces, a estas tendencias, esos puntos donde cambia la estimulación, sin cambiar la intensidad de la estimulación, es a lo que yo llamé en esta presentación inestabilidad del fluoróforo, de GCAN. Algo supremamente interesante es que estas tendencias ocurren incluso cuando el fluoróforo está saturado. Entonces, uno podría pensar, pero si está saturado, quiere decir que la fluorescencia pues, no puede incrementarse más, porque ya está saturado, no hay para dónde aumentar la fluorescencia. Sin embargo, sigue aumentando. ¿Por qué? Esa es la pregunta a la que quiero ir, a la que quisiera responder. ¿Cómo supe esto? Pues yo puedo usar el sistema, yo puedo usar algunos componentes del sistema para saturar el fluoróforo. Este es un ejemplo de en otra tajada. Estos son los puntos de interés. Si yo estimulo, ustedes ven que en algunos puntos, no importa, yo estimulo con 1, 2, 3, 5, 10, 20 pulsos, la respuesta es básicamente igual. Desde el comienzo, la respuesta en fluorescencia es casi que igual. Estos puntos están saturados, el fluoróforo se satura. En otros no hay saturación y hay un incremento de la respuesta con el incremento en el número de pulsos. Resulta que los pulsos, las regiones donde hay saturación son las varicosidades o regiones muy cercanas a varicosidades, y porque en este sistema, así como en muchas otras regiones del sistema nervioso, se ha mostrado que en las varicosidades, que son presumiblemente sitios de liberación de neurotransmisor o botones sinápticos, la concentración del influjo de calcio es mucho más elevado porque hay probablemente una mayor concentración de canales. Entonces yo uso eso como herramienta, aquí hay una caracterización de esos puntos, y yo sé que a 5 o 10 Hz básicamente lo mismo. Cuando yo estimulo con 5 pulsos, estoy como en el punto de inflexión de la respuesta. Después de ese punto hay un plató en la fluorescencia, donde alcanzo la saturación. Entonces básicamente en ese punto yo sé que estoy ya saturando el indicador. No muestro aquí la información, pero esto está corroborado con antibiótico. Cuando añado un ionófero de calcio, puedo corroborar que efectivamente no hay manera de aumentar la fluorescencia en esas varicosidades. Es decir, que esto realmente es una saturación del indicador. No obstante, aquí pongo un ejemplo de una varicosidad. No obstante, aún veo el fenómeno de incremento en el tamaño. Si ustedes ven a un pulso de estimulación, este es el tamaño inicial de los transitorios de calcio. A 5 pulsos a 10 Hz, tengo el mismo tamaño, indicando que efectivamente la varicosidad está saturada. Sin embargo, aún estando saturada, el indicador me va mostrando un incremento en el calcio conforme continúa la estimulación. Por eso llamé a esto inestabilidad del indicador. Si yo comparo ahora la cinética de las respuestas al comienzo de los 5 minutos de imagen, en azul, y al final en rojo, luego tengo el promedio en negro, lo que yo veo es que realmente la forma de los transitorios de calcio no está cambiando. Lo único que está cambiando es la amplitud. O sea, el fenómeno me modifica la amplitud, pero no la cinética de las respuestas.
yo ahora voy a medir algunos parámetros de las respuestas, como las constantes de tiempo de estos cambios en pico. Y yo veo que si estimulo una vez cada 10 segundos, tengo ciertos valores de las constantes de tiempo. Si yo repito la misma estimulación, en algunos casos más o menos se mantienen esos valores, pero hay en otros que cambian bastante las constantes de tiempo. Luego cambio el periodo de estimulación a periodos más largos. También cambia incluso un periodo más largo, una vez cada 30 segundos. Y en algunos cambia, en otros casos, como ven en el arrow 25, se mantiene. Entonces, pareciera ser que estas constantes de tiempo de estos cambios en la amplitud tienen un comportamiento un poco aleatorio, independiente de la estimulación. El tamaño de la primera respuesta, que lo llamo peak 0, sin embargo, es bastante estable. En todos estos trials, el 1, 2, 3, 4 trials que corresponden a estos periodos de estimulación, básicamente no cambia. Lo que quiere decir es que hay una inestabilidad, la respuesta está cambiando, el tamaño está cambiando, en algunos casos va más del doble de lo que empezó, en incremento o decremento. Sin embargo, cuando paro la imagen y vuelvo y empiezo otro trial unos minutos después, el tamaño vuelve al estado original y no está cambiando ese estado nunca. La fluorescencia de base tampoco cambia. Es la fluorescencia, el baseline. Cuando no hay estimulación, veo que se mantiene constante a lo largo de todos los trials. Y yo tengo dos medidas de fluorescencia de baseline. Una es simplemente el valor de fotones que adquiero al instante de empezar cada trial. Y el otro es otra calculada estadísticamente sacando la mínima probabilidad de emisión. En ambos casos es bastante estable. Aquí estoy comparando las respuestas a dos trials. Uno 10 segundos de estimulación, otros 30 segundos de estimulación para ver qué pasa con los picos. Y vemos que en algunos casos no es significativa la diferencia. Este no es significativa, pero en otros casos sí es significativa los cambios en la cinética de esta tendencia. Entonces, de estas observaciones, las conclusiones de estas observaciones son que hay unas tendencias, hay un cambio en el patrón, en la respuesta del fluoróforo, que parecen ser independientes del nivel de actividad, porque cuando cambio la frecuencia de estimulación, los cambios siguen ahí. Las tasas, sin embargo, las tasas de estas tendencias, sin embargo, parecen variar aleatoriamente. El photobleaching no está involucrado, y la conclusión de esto es porque los baselines nunca se modifican, son muy estables. Sin embargo, el estado unido a calcio del indicador sí está involucrado, porque lo que cambian son los picos, no el baseline. El proceso, por supuesto, es completamente reversible, porque cada vez que tengo un episodio de estimulación y lo vuelvo a empezar, inicia todo desde cero, en los mismos valores, y empieza otra vez la inestabilidad. Aquí tenemos otro ejemplo. Entonces, básicamente pongo puntos, sigo el mismo procedimiento. En este caso, pues ya tengo una herramienta que automáticamente me dice dónde están cambiando las amplitudes, una prueba estadística. Entonces yo selecciono esos puntos donde veo que hay un cambio en esos picos a lo largo de la estimulación. Hay otros puntos que son supremamente estables. Por supuesto hay variación, pero es la variación que uno espera normal
no estas tendencias. Pero aquí hago otra cosa. Como yo observo al comienzo que necesito las variaciones en los picos, indica que es el estado unido a calcio el que se está viendo afectado. Y en el estado unido a calcio, si recuerdan un poco la introducción, lo que hace la molécula GCAM es que esa apertura que hay en el barrel se cierra. Entonces queda un poco más como el GFP original estructuralmente, como más el cromóforo queda más aislado. Entonces, haciendo uso de mROBI2, que es la otra proteína que tengo expresada en los axones, que tiene una estructura similar a la de GCAM, pues decido mirar qué pasa con mROBI2, porque espero que si los cambios ocurren en el pico de GCAM, también ocurran en mROBI2, si un cambio genérico de por la fotofísica está ocurriendo en el fluoróforo. Lo que veo para estos puntos donde existe la inestabilidad en la amplitud es que algo está pasando también con mROBI2 en esas regiones de interés. Hay unas tendencias, hay un cambio también que se ve claro. Sin embargo, si ustedes ven los fotones, en muchos casos la magnitud de esos cambios es muy, muy pequeña. En este caso, de 10 fotones a tal vez a 14 fotones, o son solo 2 fotones. Aquí es un poco más grande. Entonces, hay un cambio, sí, pero en el caso de un mROBI2 es muy, muy tenue. Sin embargo, aún el sistema me permite detectarlo. Entonces, el hecho de que sea pequeños los cambios no significa, por supuesto, que no tenga alguna significancia. Entonces, cuando yo observo que yo veo los mismos cambios en mROBI2, hago una serie de experimentos para probar que estos cambios no tienen nada que ver con inestabilidades mecánicas, porque por supuesto, si mecánicamente estoy moviendo el objetivo por vibraciones o por lo que sea, se mueve del punto focal, pues por supuesto la fluorescencia va a cambiar. Entonces, esos experimentos no los muestro aquí, pero la conclusión es que esos cambios en mROBI2 son independientes de cualquier drift. El sistema mecánicamente es muy estable. Entonces, esos cambios no tienen nada que ver con inestabilidad mecánica. Es algo que está ocurriendo en la fluorescencia de mROBI2 y, por supuesto, la fluorescencia de GCAM. Tratando de igualar esto, entonces yo marco básicamente la envolvente de los cambios en GCAM. Como los cambios, no siempre yo puedo ajustar una función analítica, no siempre yo puedo usar una exponencial, por ejemplo. Entonces lo que hago aquí simplemente es ajustar polinomios, muchos polinomios, para obtener esa envolvente de los cambios. Y hago eso porque voy a comparar esa envolvente o los cambios en los picos con los cambios en mROBI. Entonces el protocolo que hago es diseñado para saber si realmente es la actividad eléctrica en los axones lo que me está generando esta aparente inestabilidad del indicador. El protocolo es sencillo. Yo tengo una región donde estimulo, hago imagen, pauso por alrededor de 2 minutos. Tengo otra región donde solo hago imagen sin estimular y repito lo mismo en otro trial. Cuando hago esto, este es el de estimulación. Cuando estimulo, lo que observo es que los cambios en el pico de GCAM correlacionan muy bien con los cambios de la fluorescencia de mROBI2. Hay una muy buena correlación. Aquí tengo 3 ejemplos, 3 ROI, 12, 13 y 15. En todos, la correlación es muy, muy alta entre lo que pasa con GCAM y lo que pasa con mROBI2. Este es el trial de estimulación. Cuando no estimulo,
por supuesto, pues no tengo respuesta de GCAM, entonces no hay nada. Sin embargo, sin estimular, aún tengo el mismo tipo de cambios en mROBI2. Por supuesto, cuando no se estimula, pues no hay correlación entre mROBI2 y GCAM6. Pero si yo ahora trato de correlacionar lo que le pasó a mROBI2 cuando estimulaba con lo que le pasó a mROBI2 cuando no estaba estimulando, veo que hay una correlación muy alta en todos los casos. Aquí hay un shift temporal, pero la correlación sigue siendo alta. Entonces, estos cambios en mROBI2, lo que me está diciendo estas observaciones es que estos cambios en mROBI2 se mantienen independientemente de que estimule o no estimule yo los axones. Aquí simplemente pues tengo el otro trial, las mismas observaciones. Entonces voy a saltarme esta parte. Entonces la sugerencia de esto es que estas tendencias definitivamente no dependen de la actividad de las fibras, sino que dependen de la imagen como tal, del proceso de adquisición de imagen, de la iluminación de la muestra. El proceso que induce los cambios en GCAM, la inestabilidad, también está modificando la fluorescencia de mROBI2 de una manera similar. Entonces, lo que sea que está generando una estabilidad parece ser un fenómeno, digámoslo, universal, al menos en el sentido de cómo afecta estas dos moléculas. Ahora lo que hago es voy a cambiar el modo de imagen. Esta es la imagen que he venido haciendo, que es la imagen continua. Yo continuamente estoy iluminando la muestra. Como sé, a partir de estas observaciones anteriores, o creo que el fenómeno tiene que ver con la iluminación, lo que hago ahora es que voy a aumentar el dwell time, el tiempo que ilumino de determinado punto. Lo hago el doble para asegurarme de que el fenómeno lo tengo ahí, de que sea lo que sea que estoy induciendo, o es más fuerte o al menos garantizarme de que va a estar ahí. Entonces, perdón. Entonces, observo los puntos de nuevo de inestabilidad, lo que les mostré de mROBI2 en imagen continua. Perdón. Estoy viendo lo que no es. Aquí. Ok, entonces ahora lo que hago es, manteniendo el dwell time, el doble de dwell time, no hago la estimulación, la imagen continua. Lo que hago es que hago imágenes de 10 segundos, luego paro 15 segundos y continúo la imagen de 10 segundos y así a lo largo del trial. Cuando uso estimulación episódica, lo que observo es esos puntos que antes con estimulación continua eran inestables, la inestabilidad desaparece con la estimulación episódica. En este caso el 12, 13 y 15. Y veo que con mROBI2, esa inestabilidad, al comienzo hay como un transitorio, pero luego se vuelve completamente estable. Entonces la estimulación episódica evita la inestabilidad. En este caso de la pausa de 15 segundos, veo la comparación cuando está la estimulación continua de mROBI2 para las 3 regiones de interés, las tendencias que ya vimos que correlacionan muy bien con lo que le pasa a GCAM, con la fluorescencia que obtengo cuando hago estimulación episódica. Entonces, el proceso desaparece por completo. No tengo el problema de
inestabilidad, GCAN es muy estable. La conclusión, bueno, aquí después de hacer estimulación episódica, vuelvo a estimulación continua y de nuevo aparece la inestabilidad que vemos acá, en los puntos de GCAM y en mROBIC2. La conclusión de esta parte es que la inestabilidad se está desarrollando a partir de un proceso acumulativo y la constante de tiempo de este proceso es del orden de segundos. Las conclusiones preliminares de estas observaciones es que la inestabilidad de GCAN puede involucrar la movilización de especies, bien sea moleculares o iónicas, pero el inductor de estas fuerzas motrices es definitivamente la luz. También pueden haber involucrado un shift en el equilibrio de las formas del fluoróforo. Aunque yo en todas las muestras estoy observando el fluoróforo, me estoy enfocando en el fluoróforo, por supuesto no puedo descartar que el proceso fotoquímico no está actuando en el indicador como tal, o no está actuando en las proteínas fluorescentes como tal, pero está actuando en algún otro elemento dentro de los axones que esté modificando la fisiología. Por ejemplo, que esté generando cambios locales de pH. Y esos cambios locales de pH se manifiestan en estos cambios en la fluorescencia. Entonces, la conclusión final de estas observaciones es que hay algo que ocurre con los fluoróforos. El proceso, pues, no lo conozco. No sé qué está ocurriendo realmente con el fluoróforo, pero hay algo que es inducido por la luz. Si uno tiene cuidado en los experimentos, pues, digamos, uno, por supuesto, evita el problema, como en el caso simplemente de hacer estimulación episódica, evita el problema. Sin embargo, como las observaciones parecen sugerir que es un proceso cumulativo, quiere decir que uno no está, incluso cuando uno no vea la respuesta del fenómeno como aumento de estabilidad en los pares picos de la fluorescencia, algo más puede estar ocurriendo de fondo que puede cambiar la fisiología del sistema. Y entonces las conclusiones podrían no ser tan válidas, o lo que uno digamos, descubre, los procesos que uno estudia, las respuestas podrían no ser coherentes con las teorías que uno maneja, simplemente porque es un proceso que básicamente es desconocido para nosotros. Entonces, el llamado y como la intención de mostrar, de compartir las observaciones es simplemente aumentar la conciencia de que hay cosas que debemos entender más antes de usar las herramientas. Debemos procurar hacerlo para validar un poco mejor las investigaciones que llevamos todos a cabo. Quiero agradecer, por supuesto, al laboratorio de Conen, del cual hago parte, porque pues él me da todo el soporte para hacer este tipo de cosas. Esto es algo que no tiene que ver con mi investigación, sino que algo que hago aparte como en tiempo libre, por así decirlo, porque me interesan estas cosas y pues, aún así tengo todo el soporte de ellos. Y gracias a ustedes por escucharme. Muchísimas gracias. De verdad que pues a mí esta presentación siempre me gustó mucho porque se quedó siempre con ese mismo mensaje al que nos invitas al final, y es que tenemos que hacer un proceso más consciente de todos los instrumentos que utilizamos cuando estamos realizando investigación.
Quisiera invitar a las presentes que si tienen alguna duda, los dejen acá en el chat para que podamos irlas respondiendo. Listo. Profesor Ma, puedes hablar. Ay, muchas gracias. Yo me tengo que ir. Estaba escribiendo justamente, pero dije, si puedo hablar, pues mejor hablo para agradecer profundamente el tiempo dedicado, la paciencia para explicar cada proceso, el haber dicho, además, al final, cierras diciendo que lo haces en tu tiempo libre y nos dejas a todos como, bien, gracias, ¿no? O sea, después de todo ese trabajo tan precioso y cómo lo demuestras y el agradecimiento a un grupo que sin duda es parte de la vida en un laboratorio. Yo encantada, de verdad. Me perdí algunas partes porque tenía muy mala señal hasta que logré prender el computador y estar con el computador que tengo mejor señal. Debo confesar que tengo que volver a ver porque esas partes introductorias tan bonitas que estabas explicando, me perdí muchas de esas y como en todo hay que entender el proceso para poder entonces hacer todo el análisis que corresponde. Te agradezco muchísimo, Alina, muchas gracias por esos invitados tan maravillosos que has tenido, por esa generosidad del tiempo a todos, y me tengo que ir porque tengo que hacer una entrevista en este momento. Es un gusto enorme y gracias por Un todo. gusto. Chao. Lo mismo, que estés bien. Einer, tenemos una pregunta de Julián. Te da muchas gracias por la presentación y te pregunta que le gustaría saber si el microscopio fue diseñado por ustedes o por la institución, o por el contrario, en el mercado se encuentra este tipo de tecnología. Qué buena pregunta. Sí, en este momento está en el mercado. El microscopio fue diseñado a la medida por el profesor Stéphane Dieudonné del Colegio Normal Superior de Francia. Nosotros trabajamos con él de la mano. Entonces, yo soy el único usuario ahora. Entonces, él viene acá a Canadá muchas veces y estamos hablando qué necesitamos. Entonces, es diseñado a la medida. El profesor lo diseñó, él lo construyó. Cuando yo necesito algo en particular, ellos vienen o si yo lo puedo hacer desde acá con la guía de ellos, lo hacemos. Entonces, es diseñado a la medida. Sin embargo, ahorita el profesor Estefan, él creó una compañía y ahora el microscopio está en el mercado, está disponible al mercado. Entonces, pues cualquier laboratorio podría adquirirlo. Ahora, no sé el costo, es bastante costoso. De hecho, es el más caro que tenemos en el centro de investigación. Es el equipo más costoso porque con todas las actualizaciones que se le hicieron recientemente, las últimas, tal vez, no sé, pero tal vez está cerca del $1.000.000, tal vez. Yo tengo una pregunta y es, cuando nos estabas mostrando los experimentos que estabas realizando, ¿de qué tamaño es la tajada de tejido agudo que utilizas? Yo normalmente uso el grosor, yo uso entre 300 y 500 micrómetros y el largo uso aproximadamente unos, yo diría 3 milímetros de largo, pero el grosor es de entre 300 y 500 micrómetros. Ahora, la imagen, los axones a los cuales hago imagen, normalmente la profundidad de la imagen está entre 60 y 120 micrómetros. Hasta ahí llego. Si quisiera ir más allá, podría hacerlo, pero la cosa es que como uso bastantes drogas, no lo hago porque los procesos de difusión se empeoran mucho cuando voy tan dentro, sería más complicado. Entonces, la imagen como tal es entre 60 y 120 micrómetros de profundidad desde la superficie de la tajada.
Y ese tamaño influiría en en la estimación volumétrica que hacen con la microscopía de 2 fotones, ¿o no? Perdón, de nuevo. ¿Cómo era? No, es que me queda la duda, o sea, como que si este método te permite también estimar volúmenes, ¿ese volumen también depende del tamaño de la tajada o yo puedo estimar volúmenes indistintamente del grosor que yo tengo? Ah, sí, no, el volumen de imagen es independiente. Porque el volumen en el cual yo hago la imagen, pues básicamente lo codifico o sea, yo sé cómo enfocar y desenfocar, y tenemos lo que yo manejo es una constante de corrección con la profundidad. Entonces, digamos que en ese sentido es independiente de la profundidad. Yo selecciono el volumen y simplemente me voy con ese volumen. Perfecto. Nos pregunta Juan Sánchez, te felicita también por la excelente charla que tuviste y quiere saber si hay datos de FLNM, de FLIM, en estas fibras eferentes para ver cómo el pH cambia en diferentes modos de imagen. Sí, en esta en particular no tenemos datos FLIM, pero estamos dando algo. No tenemos, pero vamos a tener. En este momento no tenemos. Hay alguien que está trabajando en las mismas fibras, en el mismo sistema, que está trabajando en este momento con imagen de cloro, y con él vamos a hacer también estimación de cambios de pH. En este momento no tenemos la información, pero la esperamos tener pronto. También te preguntan, referente a la introducción que nos dabas, este tipo de microscopios de 2 fotones, ¿usa un pinole para lograr la excitación en el punto focal o usa otra configuración? Sí, no, aquí no, el pinhole es totalmente innecesario. El pinhole es necesario cuando cuando la muestra se ilumina por muchas partes, además del plano focal, se iluminan en otros planos. Entonces, el pinhole es necesario porque si quiero bloquear la luz de los otros planos y solo mantenerla del plano focal y mejorar la sección óptica, yo uso el pinhole. Aquí es innecesario porque para que la excitación de 2 fotones se dé, se necesita realmente un flujo de fotones muy, muy elevado. Y ese flujo tan elevado solo se consigue en el punto focal. Entonces, solo en el punto focal hay iluminación, hay absorción de los fotones, y por lo tanto, después de la absorción, solo en ese punto focal se emite fluorescencia. Entonces, como es solo el punto focal, pues yo no necesito enmascarar ninguna otra luz, porque yo sé que es solo ese punto. Entonces, el pinhole es absolutamente innecesario. De hecho, como es solo en el punto focal, yo simplemente cuando colecto fotones, cuando la fluorescencia que se emite, pues yo simplemente colecto todo lo que me llegue, sin importar el camino por donde llegue. ¿Qué quiere decir? Que como la luz sé que salió a un punto focal, la luz se puede desviar. Entonces el fotón sale y por interacciones con el medio, él puede hacer trayectorias erráticas y finalmente sale fuera de la muestra. Entonces, sin importarme la trayectoria, ese fotón es útil porque yo sé de qué punto focal salió y lo uso. Entonces lo uso. Eso no ocurre en la otra microscopía porque en la otra microscopía, como hay rayos viniendo de otros lugares y yo no sé dónde vienen porque estoy en general iluminando todo, yo no puedo coger toda la luz, tengo que solo coger lo del punto focal, para eso enmascaro lo demás. Entonces, la ventaja de que en la microscopía de 2 fotones yo puedo adquirir, sin importar la trayectoria, yo puedo tomar el fotón que sale, pues quiere decir que en general obtengo, digamos que en general lo que aprovecho de la luz que sale es mucho mayor que en la otra microscopía. Entonces puedo yo disminuir, digamos, la intensidad de la iluminación porque igual estoy colectando suficientes fotones. De hecho, en este microscopio que yo uso en particular,
Aunque al comienzo colectábamos solo fotones por el mismo objetivo, lo que se llama epifluorescencia, una de las cosas que hicimos recientemente es que ahora colectamos fotones también por el condensador, abajo del microscopio. Entonces, como no me importa la trayectoria, salga para arriba o salga para abajo, es un fotón útil. Cuando colecto fotones por debajo, lo que hago realmente es que señales muy débiles las puedo detectar. Entonces, la sensibilidad del microscopio es extremadamente elevada. Eso es importante, sobre todo cuando hago imagen de fibras muy finas como axones, porque el hecho de que sean tan finas significa que tener suficiente indicador es un problema, porque no cabe, porque es muy fina. Entonces, las señales son muy débiles. Entonces, es importante colectar tantos fotones como podamos. Y eso es debido a que sí, no necesito ningún pinhole. Y todo es útil, porque lo único es el punto focal lo que importa. Muchas gracias. Súper claro. Iner, para finalizar, yo sí quisiera hacerte una pregunta y es, ahorita finalizaste mencionándonos que este era tu trabajo pues como adicional a lo que haces en el laboratorio. ¿Qué te llevó a motivar a iniciar esta investigación? Pues mira, a mí en general, el mensaje que quiero transmitir es de hecho una filosofía casi que de vida mía y es comprender lo que usamos. Desafortunadamente, no siempre es así y ustedes, o sea, uno se asombra de muchos ejemplos donde hay publicaciones, pues, digamos, bonitas en prestigiosas revistas científicas, con o sea, unos estudios muy bonitos, llenos de colores, gráficos, todo es muy lindo, pero las conclusiones nada que ver con la realidad. Claro, al final, unos años después, la comunidad se da cuenta, por supuesto, que falló algo. Y lo que realmente falló en el fondo es que las personas no comprendían lo que estaban usando, no comprendían las herramientas. Yo me he enfocado mucho en las herramientas analíticas, eh, pero ahora como tengo la oportunidad de usar estas herramientas más experimentales, pues ahora me gusta como mirar qué pasa con las herramientas experimentales. Entonces la motivación es personal, es porque estoy seguro que todos queremos saber más, todos queremos, bueno, la mayoría queremos conocer realmente qué ocurre con el sistema, queremos aprender algo del sistema, pero es fundamental conocer también las herramientas que usamos para conocer al sistema. Entonces, como una filosofía, eso es lo que me motiva a hacer este tipo de estudios. Y como dije antes, afortunadamente, aquí tengo el apoyo para hacerlo. Entonces, lo que quiera hacer, lo puedo hacer y estoy muy agradecido por ello en el grupo. Gracias, Iner. Te voy a hacer una última pregunta y también nos están pidiendo que si podrías compartir tu correo para poderse comunicar contigo. Sí, te lo mando a ti, ¿cómo es? O puedes ponerlo aquí por el chat. Ah, por el chat, sí. Sí. Yo el correo sí, sí es bueno. Yo el correo sí es lo único que reviso. Lo que pasa es que si me escribe alguien, normalmente me demoro en contestar, pero seguro contesto. Es lo único, yo no reviso nada más, no tengo, bueno, sí tengo WhatsApp, pero pues, básicamente yo no veo WhatsApp, no veo nada más, no tengo, solo es el correo. Listo. Entonces es bueno, pero me puedo demorar, pero contesto. Muchas gracias. Einer, te preguntan que si es posible que el efecto de la iluminación también esté afectando el tráfico y la difusión del clorófono. Sí. Juan dice, se está imaginando un experimento usando algún indicador de citoesqueleto con o sin tracking del cloróforo. A partir de eso. Y que de nuevo saludes y que muchas gracias. Pues, o sea, en este momento, digamos que las posibilidades parecen ser infinitas.
Podría ser, podría afectar la iluminación. Pues, en ese caso no sabría qué proteínas podrían estar implicadas, proteínas endógenas, pero definitivamente es una posibilidad. Hay algo pues que en gran medida se desconoce, y es que los efectos de la estimulación de dos fotones, la microscopía de dos fotones son no lineales, y los efectos son altamente, y los datos parecen indicar que son altamente no lineales. Lo que quiere decir es que probablemente están implicados procesos de absorción de más de dos fotones. Y en tales casos, realmente no conocemos mucho qué tipo de reactividad se genere cuando haya de absorción de más de dos fotones. Entonces, en principio, y como en última instancia todo se refiere a energías, a la reacomodación de las potenciales, cualquier reacomodación de potencial va a afectar la función de cualquier proteína. Si son estas proteínas motoras, por supuesto, se verían afectadas. Entonces, sí, la posibilidad cabe de que la luz pueda, o sea, no me parece extraño que la luz pudiera afectar los procesos de transporte axonal. Yo no expliqué esto en la introducción, pero porque, bueno, brevemente en la parte de los diagramas de energía, pero todos estos cambios de fluorescencia, de que cuando hay calcio florece más, cuando no hay calcio no florece, uno los puede explicar desde el punto de vista energético, porque de hecho es estos cambios digamos que está la fuerza de los fenómenos biológicos siempre es con energía, y cuando hay cambios en la proteína, movimientos estructurales, por supuesto hay desplazamiento de cargas, eso afecta a los potenciales, y eso afecta las interacciones moleculares y afecta la función. Entonces, esa idea creo fue de Juan, ¿me dices? ¿La idea? Sí, Sí, Juan Sánchez. sí, Juan Sánchez. Sí, Juan, muy buena idea siempre, sí, podría ser. Listo. Einer, muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a todos los asistentes. De verdad, que muy agradecida con tu participación hoy. No, gracias a ustedes. Hasta una próxima oportunidad. Recuerden que las charlas quedan subidas para los miembros del COLNE en la página al final del año, y que la próxima sesión que tendremos en octubre es sobre señales electroencefalográficas, y les estaremos enviando la invitación. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Gracias, Eileen. No, que estén bien. Muchísimas gracias. Chao, Lina.